El aroma del mole poblano, espeso y achocolatado, llenaba cada rincón de la cocina. Era mi receta especial, la que Horacio, que en paz descanse, solía decir que podía resucitar a un muerto. Hoy la había preparado para Candelaria, mi hija, su favorita. Observaba el vapor ascender de la olla de barro, un fantasma de recuerdos felices, mientras colocaba los platos de Talavera en la mesa del antecomedor. Cada pieza, pintada a mano con azules y blancos vibrantes, contaba una historia. Esta casa, en el corazón de Coyoacán, estaba llena de historias que yo había construido durante 40 años. Candelaria entró en la cocina, su celular pegado a la oreja. No me miró. Pasó a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario, tomó una botella de agua del refrigerador y siguió hablando en susurros con quien estuviera al otro lado de la línea. A sus 32 años, mi hija se movía por el mundo con la certeza de que éste le pertenecía. Su esposo, Dante, la siguió momentos después. Llevaba puesto un traje que seguramente costaba más que mi presupuesto mensual para el supermercado. Me dedicó una sonrisa rápida, una de esas que no llegan a los ojos. «Huele delicioso, suegra», dijo, aflojándose la corbata. Se sentó a la mesa sin que lo invitaran, como era su costumbre desde que se habían mudado conmigo hacía 18 meses. Temporalmente, habían dicho, solo mientras encontramos nuestro propio lugar. Candelaria finalmente colgó el teléfono y se sentó frente a él. Me miró y por un instante vi a la niñita que solía ayudarme a hacer galletas en esa misma mesa. Pero la mirada se endureció, reemplazada por una expresión calculadora que había llegado a conocer demasiado bien. «Mamá, siéntate», dijo, con un tono que no admitía réplica. Obedecí, secándome las manos en el delantal. Mi corazón comenzó a latir con una extraña aprensión. El silencio se instaló entre nosotros, solo roto por el borboteo del mole en la estufa. Fue Dante quien lo rompió. Se aclaró la garganta, adoptando el aire de hombre de negocios que tanto le gustaba proyectar. «Suegra, Cande y yo hemos estado pensando mucho en su futuro», comenzó. La palabra futuro sonó como una amenaza. Candelaria alargó la mano sobre la mesa y cubrió la mía. Su piel era suave, sus uñas perfectamente cuidadas, un contraste con mis manos, marcadas por años de trabajo en el jardín y en la cocina. Su tacto era frío. «Mamá, te queremos mucho», continuó, su voz un almíbar venenoso. «Y precisamente porque te queremos, nos preocupamos por ti». Hizo una pausa dramática, apretando mi mano. «Y la verdad es, mamá, ya estás vieja. Es hora de que te vayas a un asilo». El mundo se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, grotescas. La olla de barro en la estufa, los platos de Talavera, el olor a chocolate y chiles, todo se desvaneció en una neblina de incredulidad. Solté la cuchara de madera que aún sostenía en la mano. Cayó al suelo de baldosas con un golpe seco, un sonido agudo que partió el silencio y mi corazón en dos. «¿Un asilo?», susurré, la palabra arañando mi garganta. «No lo llames así, mamá, suena horrible». Cande retiró su mano, como si mi piel de repente le quemara. «Es una comunidad para personas mayores. Encontramos un lugar encantador para ti. Se llama Villa Serenidad. Tiene clases de yoga, club de lectura, jardines preciosos. Estarás rodeada de gente de tu edad». ¿Gente de mi edad? La frase era un eufemismo para viejos. Tenía 59 años. No me sentía vieja. Cuidaba mi casa, mi jardín y dirigía un negocio que ellos ni siquiera entendían. Miré a Dante. Él evitaba mis ojos, concentrado en un punto inexistente en la pared. Él era el arquitecto de esto, lo sabía. Su ambición era un ácido que corroía todo lo que tocaba. «Esta es mi casa», dije, mi voz apenas un temblor. Candelaria suspiró.
un sonido de impaciencia, de fastidio. Técnicamente, mamá, ya no. Lo hablamos. Es por tu bien, para que no te preocupes por nada. El aire se escapó de mis pulmones. La habitación comenzó a dar vueltas. Técnicamente, esa palabra, el arma que ellos mismos habían forjado y que ahora usaban para apuñalarme. Les di mi confianza y ellos la habían convertido en una soga para ahorcarme. Me levanté de la mesa, mis piernas temblaban, no podía respirar. El delicioso aroma del mole ahora me asfixiaba, olía a traición. Sin decir una palabra, me di la vuelta y salí de la cocina, dejando atrás a mi hija y a su esposo, sentados a mi mesa, planeando mi desaparición en la casa que ya no era mía. Hace 5 años, esta casa olía a nardos y a duelo. Horacio se había ido. Su corazón, ese motor grande y ruidoso que había impulsado nuestras vidas durante 35 años, simplemente se detuvo. La casa, que siempre había estado llena de su risa y sus pasos firmes, de repente se sentía cavernosa, un eco de la ausencia. Yo vagaba por las habitaciones como un fantasma, tocando sus cosas, su sillón de lectura, sus libros, la taza de café que había dejado a medio tomar esa última mañana. Candelaria y Dante estuvieron a mi lado, sí, organizaron el funeral, recibieron a la gente, dijeron las palabras correctas. Pero su consuelo se sentía hueco, ensayado. Noté cómo sus ojos se desviaban hacia los cuadros en las paredes, los muebles antiguos, como si estuvieran haciendo un inventario silencioso. La pena de mi hija parecía superficial, una máscara que se ponía y se quitaba a conveniencia. La de Dante era inexistente. En sus ojos solo veía cifras. Unas 3 semanas después del entierro, cuando el flujo de visitas de pésame había cesado y el silencio se había vuelto ensordecedor, Dante pidió hablar conmigo. Candelaria estaba allí, por supuesto, sentada a mi lado en el sofá, sosteniendo mi mano con una fuerza que pretendía ser de apoyo, pero que se sentía como una restricción. «Suegra», comenzó Dante, su voz untuosa con una falsa solemnidad. «Sé que es un momento terrible, pero hay asuntos prácticos que no podemos ignorar. Asuntos que Horacio hubiera querido que atendiéramos para protegerla». La palabra proteger me puso en alerta, pero mi mente estaba tan anegada por el dolor que apenas podía procesar sus palabras. Dante colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de centro. El chasquido del cuero contra la madera sonó como un disparo en la quietud de la sala. «Son solo unos papeles para la transferencia de la propiedad», explicó, abriendo la carpeta. Señaló una serie de documentos llenos de una jerga legal que parecía otro idioma. «Es una estrategia fiscal muy común. Al poner la casa a nombre de Candelaria, usted se ahorra una cantidad enorme en impuestos de sucesión y, más importante, nos permite a nosotros manejar cualquier cosa relacionada con la propiedad, el predial, los servicios, las reparaciones, para que usted no tenga que preocuparse por absolutamente nada en estos momentos tan difíciles». Candelaria asintió vigorosamente. «Papá siempre decía que Dante era muy listo para estas cosas, mamá. Él solo quiere cuidarte, cuidarnos». Miré sus rostros. El de mi hija, ansioso, expectante. El de mi yerno, una máscara de profesionalismo y preocupación fingida. Mi cerebro era una maraña de dolor. La idea de lidiar con abogados, notarios y oficinas de gobierno me parecía una montaña imposible de escalar. Quería acurrucarme en la cama y no despertar. La promesa de que ellos se encargarían de todo sonó como un salvavidas. «¿Están seguros de que esto es lo mejor?», pregunté, mi voz débil. «Absolutamente, suegra. Es para simplificar las cosas, proteger el patrimonio familiar», aseguró Dante, deslizando un bolígrafo y un documento hacia mí. «Solo tiene que firmar aquí y aquí». Mis ojos se nublaron de lágrimas.
Vi el nombre de Horacio en otros papeles cercanos, su certificado de defunción. La realidad de su ausencia me golpeó de nuevo, una ola de frío que me dejó sin aliento. Candelaria me abrazó. Firma, mamita, así podremos enfocarnos en lo importante, estar juntos y sanar. Y firmé cada página que me pusieron delante, mi mano temblorosa guiada por la de Dante. Mi firma, usualmente firme y clara, era un garabato ilegible, un sismógrafo de mi corazón roto. Confié en ellos, confié en mi única hija, en el hombre que ella había elegido. Creí que estaban actuando por amor, por protegerme en mi momento de mayor vulnerabilidad. No entendí que no me estaban ofreciendo un escudo, sino que me estaban desarmando. No vi que la mano que pretendía consolarme era la misma que me estaba despojando de mi hogar, de mi seguridad, de mi historia. En ese momento, en esa sala que olía a flores marchitas y a pena, firmé mi propia sentencia de exilio. Y mientras el sonido de la pluma de Dante rasgaba el papel, no escuché el clic de un bolígrafo, sino el sonido de una cerradura que se cerraba para siempre. El silencio después de la muerte de Horacio era un lienzo en blanco. Los primeros meses fue un lienzo aterrador, un vacío que amenazaba con devorarme. Pero poco a poco empecé a ver en él una posibilidad. Horacio, con todo el amor que me tenía, era un hombre de ideas fijas. El mundo, para él, estaba claramente dividido. Los negocios eran para los hombres, el hogar y el arte, para entretenerse, eran para las mujeres. Mi amor por la cerámica de Talavera, por los textiles de Teotitlán del Valle, para él eran simples adornos, pasatiempos para llenar las horas. Un día, ordenando sus cosas, encontré la vieja laptop que le habían regalado en su último trabajo y que nunca aprendió a usar. La abrí. Recordé el curso de computación básica al que me había apuntado un par de años antes, más por aburrimiento y para poder ver las fotos de mis sobrinos nietos que por otra cosa. Había aprendido a navegar por Internet, a usar redes sociales, a manejar el correo electrónico. Habilidades que a Horacio le parecían una pérdida de tiempo. Esa noche, con una copa de vino y el corazón encogido de soledad, escribía en el buscador «Vender artesanía mexicana online». Los resultados me abrumaron. Plataformas como Etsy, foros de coleccionistas, tiendas especializadas. Una puerta se abrió en mi mente. Comencé de a poco. Tomé fotos de algunas piezas de mi propia colección, cerámicas que había comprado directamente a los artesanos en mis viajes a Puebla. Escribí descripciones detalladas, contando la historia detrás de cada diseño, el nombre del maestro alfarero, el significado de los colores. Creé una pequeña tienda en Etsy y la llamé Corazón de México. Cuando se lo conté a Candelaria y a Dante, su reacción fue de una condescendencia amable. «¡Ay, qué lindo, mamá! Un hobby para que te mantengas ocupada», dijo Cande, revisando su celular mientras yo le mostraba entusiasmada las fotos. Dante fue más directo. «¿Y quién va a comprar esos platos viejos, suegra? Con todo respeto, la gente ahora quiere cosas modernas, de diseñador». Me sonrió como si le explicara a una niña que Santa Claus no existe. Su desdén, en lugar de desanimarme, encendió una chispa en mi interior, una pequeña llama de rebeldía. «Veremos», me dije. La primera venta fue una semana después, un pequeño jarrón azul cobalto. Se vendió a una mujer en Toronto, Canadá. La emoción fue indescriptible. Empaqué la pieza con un cuidado infinito. Escribí una nota de agradecimiento a mano y la llevé a la oficina de correos. Era mi secreto, mi pequeño triunfo. Lo que siguió fue una avalancha. Los coleccionistas empezaron a encontrarme. Me di cuenta de que lo que yo vendía no eran platos viejos. Eran piezas de arte, fragmentos de la historia y el alma de México. Empecé a viajar sola a Oaxaca, a Puebla, a Michoacán. Ya no como turista, sino como socia.
Me reuní con las familias de artesanos, gente cuyas manos transformaban el barro y la lana en belleza. Les ofrecí un precio justo, mucho más de lo que recibían de los intermediarios, y un escaparate al mundo. Mi hobby se convirtió en un negocio próspero. Aprendí sobre marketing digital viendo tutoriales en YouTube hasta la madrugada. Contraté a un joven diseñador para que me ayudara a crear mi propia página web. Registré mi marca. Las ventas se dispararon. Galerías en Santa Fe, boutiques en Londres, decoradores de interiores en Tokio. Corazón de México se convirtió en un referente de artesanía mexicana de alta gama. Y todo esto sucedía en el sótano de mi casa. Mientras arriba Candelaria y Dante hablaban de sus planes superficiales, de sus cenas en restaurantes de moda y de la ropa de marca que compraban a crédito, abajo, en silencio, yo estaba construyendo un imperio del que no sabían nada. Ellos veían a una viejita que jugaba con barro, no veían a la mujer de negocios que movía miles de dólares cada mes, que reinvertía, que construía un futuro sólido, un futuro que era solo mío. Su ceguera, su desprecio por mi pasatiempo, se convirtió en mi mejor camuflaje, en el velo perfecto para mi creciente poder. De vuelta al presente, su desprecio ya no era pasivo, se había vuelto una ocupación territorial. La casa había dejado de ser mi refugio para convertirse en su escenario personal. Los fines de semana, el silencio que tanto me había costado repoblar con mis propios pensamientos era destrozado por la música estridente de sus fiestas. Amigos suyos, jóvenes con miradas vacías y ropa cara, desfilaban por mi sala, dejando un rastro de copas de vino vacías y conversaciones huecas. Yo me retiraba a mi habitación, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Poco a poco, mis cosas empezaron a desaparecer, a ser reubicadas. El viejo sillón de lectura de mi abuela, con su tapiz de flores desvaídas, un día simplemente no estaba. Cuando pregunté, Candelaria respondió con un gesto vago, sin apartar la vista de su laptop. «Ay, mamá, lo mandé a donar». Era un trasto viejo, ocupaba mucho espacio y no iba con nuestro estilo minimalista. Dijo nuestro estilo, no mi estilo. El pronombre era una daga. La casa ya no era mía. Yo era una simple inquilina en su proyecto de vida. Mis herramientas de jardinería, que siempre habían estado en un pequeño cobertizo junto a la cocina, fueron movidas al fondo del jardín, a un rincón húmedo y oscuro, para hacer espacio para la nueva parrilla de gas de Dante. Mis libros de cocina, apilados durante décadas, fueron sacados de sus estantes para dar lugar a una cafetera industrial que parecía una máquina de laboratorio. La cocina, mi santuario, se convirtió en su territorio de experimentación culinaria. Usaban mis ollas de barro para sus recetas de moda, y más de una vez encontré mis utensilios de plata manchados y tirados en el fregadero. Dante, en particular, desarrolló una aversión por los olores de mi comida. «Suegra, con todo respeto, ¿podría no cocinar eso? La casa se queda oliendo a comida de viejitos», dijo una tarde, arrugando la nariz mientras yo preparaba un caldo de pollo tradicional. Me quedé helada, con el cucharón en la mano. Comida de viejitos. El caldo que le había preparado a Candelaria cada vez que se enfermaba, el que Horacio decía que le recordaba a su propia madre. Ahora era ofensivo. Empecé a comer a deshoras, a cocinar cuando ellos no estaban, a moverme por mi casa con el sigilo de un ladrón para no molestar, para no ofender su sensibilidad moderna. Me estaba encogiendo, volviéndome invisible para poder sobrevivir en mi propio espacio. La gota que casi derramó el vaso antes de la inundación final fue el asunto de la salita.
Tenía una pequeña habitación en el segundo piso que usaba como mi cuarto de costura y estudio. Ahí guardaba mis telas, mis hilos y la vieja máquina de coser de mi madre. Un día, al volver de hacer compras, encontré la puerta cerrada con llave. Dante salió del pasillo secándose el sudor con una toalla. «Ah, suegra, Cande y yo decidimos que necesitamos un espacio para hacer ejercicio. Esta habitación es perfecta. Ya pedimos una caminadora». «¿Y mis cosas?», pregunté, mi voz un hilo. «Las bajamos al sótano. Allá abajo hay mucho espacio», dijo, y se fue dejándome parada frente a la puerta cerrada de lo que había sido mi último refugio. Bajé al sótano. Mis cosas estaban apiladas en un rincón, cubiertas con una lona de plástico. El aire era húmedo y olía a moho. Sentí una punzada de humillación tan profunda que me dobló. Estaban, literalmente, enterrando mi vida para hacer espacio para la suya. Y yo, por miedo a la confrontación, por un amor mal entendido, los estaba dejando. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Un sol pálido de invierno se filtraba por las ventanas de la cocina. Candelaria y Dante ya se habían ido. Él a su oficina, ella a su clase de pilates. La casa estaba en silencio, un silencio que ya no me traía paz, sino una sensación de espera, de tensión. Me preparé un café y me senté a la mesa, rodeada de los fantasmas de lo que esta casa solía ser. El teléfono de casa, un aparato antiguo que rara vez sonaba, comenzó a timbrar. Dudé en contestar. Usualmente eran llamadas de ventas o números equivocados, pero por alguna razón, un impulso me hizo levantar el auricular. «¿Bueno? ¿Hablo a la casa de la señora Candelaria Fuentes?», preguntó una voz de mujer enérgica y profesional. Sí. Ella no se encuentra en este momento. Habla su madre», respondí extrañada. «Ah, perfecto. Soy Fabiana, la diseñadora de interiores. Kander me pidió que la llamara para confirmar unos detalles del proyecto. ¿Tiene un minuto?» «Claro», dije, mi curiosidad superando mi confusión. «¿Qué proyecto?» «Excelente», continuó Fabiana, con un entusiasmo palpable. «Solo quiero confirmar el plan para la recámara principal. Estuve revisando las notas de mi reunión con Cande y Dante. Entonces, quedamos en que vamos a tirar el muro que da al balcón para poner un ventanal de piso a techo, ¿correcto? Y el piso de madera lo vamos a levantar para poner mármol. Cande quiere un look muy limpio, tipo hotel boutique». Escuchaba, mi mano apretando el auricular. ¿La recámara principal? Mi recámara. La habitación que había compartido con Horacio durante 35 años. Fabiana continuó, ajena a mi silencio atónito. Y sobre el vestidor, Cande mencionó que quiere eliminarlo por completo para ampliar el espacio y convertir esa área en un gimnasio personal. Me encantó la idea. Una caminadora, una bicicleta estática y un espacio para yoga. Será fabuloso. Un santuario de bienestar. Mi santuario, mi vestidor, donde aún colgaban algunos trajes de Horacio que no había tenido el corazón para regalar. El lugar donde me vestía cada mañana. Iba a ser demolido para una bicicleta estática. Pero fue lo que dijo a continuación lo que rompió algo dentro de mí. «Cande está súper emocionada», dijo Fabiana con una risita. Me dijo, «Fabiana, necesito que ese espacio no tenga ni un rastro de mi mamá. Hay que borrar por completo la energía de viejita». Y luego añadió, «Y esto me dio mucha risa. Vamos a empezar a demoler en cuanto la vieja se vaya a fin de mes. No puedo esperar a tener mi casa de revista». La vieja. Un frío glacial recorrió mi columna vertebral. Ya no era dolor ni tristeza. Era algo más afilado, más puro. Era una rabia blanca, cristalina. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé de pie en medio de la cocina, mirando mis manos, las manos que habían mecido a esa niña, que habían cocinado sus comidas, que habían cosido sus disfraces, las manos de la vieja.
Me vi a mí misma desde fuera, una mujer de 59 años parada en su cocina, a quien su propia hija consideraba un estorbo, una energía que había que purificar. Me habían sentenciado no solo al exilio físico, sino a la erradicación de mi memoria, de mi existencia dentro de esas paredes. No querían que me fuera. Querían que nunca hubiera existido. En ese momento, la Minerva dócil, la madre abnegada, la viuda triste, murió. Y de sus cenizas nació otra mujer. Una mujer que ya no iba a pedir permiso para existir. Una mujer que iba a reclamar lo que era suyo. Caminé con paso firme hacia las escaleras que llevaban al sótano, hacia mi pasatiempo, hacia mi fortaleza. La guerra no la había empezado yo, pero por el alma de Horacio iba a terminarla. El aire del sótano era húmedo y olía a tierra y a olvido. Era el lugar donde habían desterrado mis cosas, donde me habían confinado simbólicamente. Pero también era el centro de operaciones de mi vida secreta, el lugar donde Minerva, la madre, se quitaba el delantal y se convertía en la fundadora de Corazón de México. Encendí la luz fluorescente que parpadeó antes de inundar la estancia con un brillo pálido y funcional. A mi alrededor, cajas de cartón con mi nombre escrito en marcador se apilaban contra las paredes. Pero en el centro, sobre una mesa de trabajo sólida, descansaba mi laptop, mi ventana al mundo, mi arma. Me senté en la silla de oficina desvencijada y abrí la computadora. El zumbido familiar del ventilador era como una bienvenida. Mis dedos, que minutos antes temblaban de ira, ahora se movían con una precisión renovada sobre el teclado. Ignoré los correos de nuevos pedidos, las consultas de clientes. Fui directamente al portal de mi banco. Introduje mi contraseña y la clave dinámica. La página tardó 1 segundo en cargar, 1 segundo en el que contuve la respiración. Y entonces apareció el número, brillando en la pantalla, desafiante, real. $2,157,430.25. No era dinero heredado, no era la fortuna de Horacio, era mío. Cada centavo ganado a través de noches de insomnio, de viajes a pueblos remotos, de negociaciones con artesanos, de aprender a codificar para mejorar mi página web. Era la prueba tangible de mi valor, un valor que mi propia familia se negaba a ver. Miré ese número y la rabia que sentía se transformó. Se enfrió, se solidificó, convirtiéndose en una determinación de acero. Ya no era una cuestión de dolor o de orgullo herido, era una cuestión de justicia. Cerré la página del banco y abrí una nueva pestaña en el navegador. Mis dedos teclearon las palabras que sellarían mi futuro y demolerían el de ellos. ¿Cómo vender una casa rápido en CDMX? Agencias inmobiliarias de lujo Coyoacán. Valor de propiedades zona centro Coyoacán. Los resultados fueron abrumadores. Las casas en mi calle se estaban vendiendo por cifras astronómicas. Mi casa, con sus 4 recámaras, su gran jardín y su arquitectura colonial, valía una fortuna. Una fortuna que Candelaria y Dante planeaban disfrutar a mis expensas. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Ellos creían que me estaban enviando a un asilo para administrar mi modesta herencia. No tenían idea de que estaban tratando de desalojar a la dueña de un castillo, sin saber que ella tenía la llave de un reino mucho más grande. Y entonces escribí las palabras que me hicieron sentir un vértigo de libertad, una posibilidad tan vasta que me asustó y me emocionó a partes iguales. Vivir en San Sebastián, España. Las imágenes que aparecieron en la pantalla me robaron el aliento. La bahía de la Concha, una media luna perfecta de arena dorada y agua azul. Edificios elegantes con balcones de hierro forjado.
calles llenas de gente riendo, comiendo pinchos, viviendo. Vi fotos de mujeres de mi edad, vestidas con estilo, sentadas en terrazas frente al mar, bebiendo vino, solas o con amigas, dueñas de su tiempo, de su vida. En ese sótano húmedo y oscuro, rodeada de los restos de mi vida pasada, tomé una decisión. No iba a mudarme a Villa Serenidad, no iba a encogerme hasta desaparecer, iba a cruzar un océano, iba a reclamar mi vida. Candelaria quería borrar mi energía de viejita. Perfecto, se la iba a llevar toda, junto con cada centavo, a un lugar donde sería apreciada, a un lugar donde, por primera vez, construiría un hogar que nadie podría arrebatarme. Mi primer acto de guerra fue una llamada telefónica. Marqué el número de mi hermano menor, Eliseo, que vivía en Guadalajara. Él era arquitecto, un hombre de mente clara y corazón leal. Siempre había visto a través de la fachada de Candelaria y Dante, y en más de una ocasión me había advertido, con su tacto característico: «Ten cuidado, hermanita, esos dos no ven a una madre, ven un cajero automático con jardín», me había dicho un año atrás. Yo, por supuesto, lo había defendido. Son jóvenes, Eliseo, están encontrando su camino. ¡Qué ciega había estado! Contestó al segundo timbrazo. «Minerva, qué milagro, ¿todo bien?». Su voz, siempre cálida, me reconfortó al instante. Tragué saliva, reuniendo toda la firmeza que había encontrado en el sótano. «No, Eliseo, no todo está bien, pero lo estará. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era un silencio incómodo, era un silencio de espera. «Dime qué necesitas», dijo finalmente. Le conté todo: la propuesta del asilo, la llamada de la diseñadora, la frase sobre la energía de viejita. No lo interrumpí con emociones, se lo conté como un informe de daños, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Cuando terminé, Eliseo soltó un suspiro largo y pesado. «Hijos de...» se contuvo. «Lo siento, Minerva. Lamento no haber insistido más. Lamento que hayas tenido que pasar por esto sola». «Ya no estoy sola», respondí. «Estoy lista para actuar. Necesito un abogado. No cualquier abogado. Necesito un tiburón. Alguien brillante, discreto y despiadado». Pude casi oír su sonrisa a través del teléfono. «Conozco al hombre perfecto. Se llama Amadeo Rojas. Fue mi profesor en la universidad y ahora es uno de los mejores abogados inmobiliarios del país. Es un viejo lobo de mar. No se le escapa una. Le debo un par de favores. Te conseguiré una cita con él para mañana mismo». «Gracias, Eliseo. Te debo una». «No me debes nada. Es lo que hace la familia». «La verdadera familia», dijo, y esas palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Al día siguiente me encontré en un imponente edificio de oficinas en Polanco. El despacho del licenciado Amadeo Rojas era sobrio y elegante, con paredes cubiertas de libros y una vista espectacular de la ciudad. Él era un hombre de unos 60 y tantos años, con el cabello plateado y unos ojos agudos que parecían leer directamente en tu mente. Le presenté mi caso, le mostré las copias de los documentos que había firmado en mi estado de duelo. Él los examinó en silencio, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba. Cuando levantó la vista, su expresión era grave. «Señora Minerva, lo que le hicieron es una canallada. Legalmente es un caso de abuso de confianza y posible dolo. Podríamos iniciar un juicio para anular la transferencia, pero sería un proceso largo, costoso y muy doloroso para usted, un circo mediático familiar». Mi corazón se hundió. No quería un circo, quería una salida limpia. Sin embargo,
continuó, y una chispa de astucia brilló en sus ojos. Hay una ruta más elegante, más rápida y, si me permite decirlo, mucho más devastadora para ellos. Se inclinó hacia adelante. La transferencia se hizo como una donación, y aunque ellos ahora son los dueños legales en el registro, la propiedad no tiene ningún gravamen, ninguna hipoteca, está libre. Y usted, como residente y usufructuaria vitalicia no declarada pero demostrable, tiene ciertos derechos. Pero más importante aún, el poder notarial que Horacio le dejó a usted y que nunca fue revocado, le concede facultades amplísimas. Estuve revisando las copias que me envió Eliseo. Hizo una pausa, saboreando el momento. Señora, dígame algo. ¿Qué tan rápido quiere vender su casa? La pregunta me sorprendió. ¿Puedo venderla? El licenciado Amadeo sonrió por primera vez, una sonrisa afilada como un bisturí. Con este poder notarial y la estrategia correcta, podemos tenerla en el mercado mañana y vendida en menos de un mes, especialmente a un comprador que pague de contado. Ellos son los dueños del papel, pero usted, mi estimada señora Minerva, usted todavía tiene el poder. La pregunta no es si puede, la pregunta es, ¿quiere? Miré por el ventanal la vasta ciudad que se extendía a mis pies, una ciudad llena de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo sentí que yo también las tenía. Sí, licenciado, respondí, mi voz firme sin un ápice de duda. Quiero venderla, y quiero hacerla ayer. Comenzó la actuación de mi vida. Me convertí en Meryl Streep de Coyoacán, interpretando el papel de la madre dócil y resignada. Era un papel que me repugnaba, pero cada sonrisa forzada, cada sentimiento sumiso, era un ladrillo más en el muro de mi fortaleza, una palada más en la tumba de sus planes. La noche después de mi reunión con el abogado, me senté con Candelaria y Dante en la sala. Candelaria, sintiéndose victoriosa, había adoptado un aire de magnanimidad. «Mamá, sé que esto es difícil», dijo, pasándome un folleto satinado de vila serenidad. «Pero mira qué bonito, tienen un invernadero para que puedas tener tus plantitas». En la foto, un grupo de ancianos sonreían con dentaduras postizas mientras una joven instructora los guiaba en lo que parecía ser una clase de pintura de acuarela. Sentí una náusea. Miré el folleto con una expresión de interés melancólico. «Es bonito, hija». «Gracias por pensar en mí», dije, mi voz cuidadosamente calibrada para sonar frágil. Dante, por su parte, ya estaba en modo gerente de proyecto. «He estado revisando los números, suegra. Con la venta de algunos de los muebles antiguos y lo que ahorraremos en el mantenimiento de la casa, podremos pagar la cuota de la villa sin problemas, y aún nos quedará un extra para nuestras cosas». «Claro, mi amor», le sonreí débilmente. «Ustedes también merecen tener sus cosas». Por dentro, un volcán de sarcasmo amenazaba con entrar en erupción. ¿Vender mis muebles, los que habían pertenecido a mi madre, a mi abuela, para pagar su gimnasio personal y sus cenas en restaurantes caros? Apreté los puños debajo de la mesa hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Los días siguientes se convirtieron en un teatro del absurdo. Candelaria me llevaba a ver asilos. Yo caminaba por los pasillos estériles que olían a desinfectante y a sopa de verduras, fingiendo considerar cuál de esas antesalas de la muerte me gustaba más. «Este tiene una biblioteca más grande, mamá», decía Cande, mientras yo solo veía rostros resignados y miradas perdidas. «Sí, es importante tener buenos libros», respondía, mientras pensaba en la llamada que tenía esa noche con un agente inmobiliario en San Sebastián que me iba a mostrar un ático con vistas al mar Cantábrico. Mientras ellos creían que estaban sellando mi destino, yo estaba tejiendo el mío en secreto. El licenciado Amadeo se movía con una eficacia letal. Contrató a una de las mejores agencias inmobiliarias de la ciudad, Propiedades Exclusivas. La fotógrafa vino una mañana mientras Cande y Dante estaban en el trabajo.
Hizo que mi casa luciera como un palacio en las fotos, capturando la luz que se filtraba por los vitrales y el verdor del jardín que tanto amaba. Su casa es una joya. Se venderá en días, me aseguró la agente, una mujer elegante llamada Sofía. El anuncio se publicó online un viernes por la tarde. Discreta venta privada, decía. No había letrero en el jardín, no había anuncios en el periódico. Todo se manejaba a través de una red exclusiva de clientes internacionales. Era una operación quirúrgica. Ese fin de semana, mientras Candelaria me hablaba de cómo empacar mis chácharas para no estorbar, mi celular vibraba en mi bolsillo con notificaciones. Eran solicitudes para ver la casa, familias de expatriados, inversores, un diplomático. El lunes, mientras desayunábamos, Cande dijo: «El próximo fin de semana podemos empezar a hacer cajas, mamá, para que la mudanza sea ordenada». «Claro, hija, lo que tú digas», respondí, dándole un sorbo a mi café. En mi correo electrónico tenía ya 2 ofertas preliminares por la casa, ambas por encima del precio de venta. La actriz sumisa estaba haciendo el mejor papel de su vida y el público no tenía ni la más remota idea de que el tercer acto sería una tragedia. Para ellos. Cuando la noche caía sobre Coyoacán y la casa se sumía en el silencio, mi verdadera vida comenzaba. Una vez que escuchaba el sonido de la puerta de la recámara de Candelaria y Dante cerrándose, yo me deslizaba escaleras abajo hacia el sótano. Mi sótano se transformó en mi cuartel general, el pentágono de mi revolución personal. Encendía mi laptop y el mundo se abría ante mí. Tenía múltiples ventanas abiertas, cada una representando una faceta de mi nueva existencia. En una estaba el portal inmobiliario de San Sebastián. Me había enamorado de un ático en el centro, en un edificio antiguo cerca de la playa de la Concha. Tenía una terraza que rodeaba todo el apartamento, con espacio suficiente para un pequeño jardín de hierbas aromáticas y un par de bugambillas. Me imaginaba allí, con una taza de café por la mañana, oliendo la brisa del mar. Hablaba con el agente español, Iñaki, a través de videollamadas. Era un hombre joven, eficiente y amable. Al principio se mostró sorprendido por mi decisión. «¿Así que se muda de México a San Sebastián, sin haber estado aquí antes, señora Minerva?», me preguntó en una de nuestras primeras charlas, su acento vasco marcando las palabras. «A veces, Iñaki, no necesitas conocer un lugar para saber que es tu hogar», le respondí. «Solo necesitas saber de qué estás huyendo». Él pareció entender. Me hizo un tour virtual del ático, moviendo su teléfono por cada habitación, mostrándome la luz, los pisos de madera, la cocina moderna. Era perfecto. «Lo quiero», le dije sin dudar. Acordamos un contrato de alquiler con opción a compra. Pagaría el depósito y los primeros 6 meses por adelantado, tan pronto como se cerrara la venta de mi casa. En otra ventana tenía abierta la página de una empresa de mudanzas internacionales. Fue un proceso catártico. Hice un inventario de mi vida, decidiendo qué se quedaba y qué se iba. La mayoría de los muebles, los que Candelaria y Dante ya consideraban suyos, se quedarían. Eran solo objetos. Pero había cosas que eran parte de mi alma. El baúl de madera de mi madre, mi colección de libros de arte mexicano, la primera pieza de cerámica que vendí en mi tienda, las fotografías de Horacio. Y por supuesto, un inventario cuidadosamente seleccionado de las mejores piezas de Corazón de México. Contraté el servicio de embalaje y envío marítimo. Mis tesoros viajarían en un contenedor, cruzando el Atlántico para encontrarse conmigo en mi nuevo hogar. La parte más compleja fue la financiera. Con la ayuda del licenciado Amadeo, abrí una cuenta en un banco español. El proceso de transferir una suma tan grande de dinero a través de las fronteras requería una coreografía de documentos, permisos y declaraciones. Pasé horas escaneando papeles, llenando formularios en línea, en una carrera contra el tiempo. Una noche estaba tan concentrada en un formulario de transferencia internacional que no escuché los pasos en la escalera.
La puerta del sótano se abrió de repente. Era Dante. Mi corazón dio un vuelco. —¿Suegra? ¿Qué hace aquí tan tarde? —preguntó, su mirada recorriendo el espacio, deteniéndose en la pantalla de mi laptop. Con un movimiento rápido, cambié de ventana a una página de solitario. No podía dormir, dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. Bajé a ordenar un poco estas cajas. Él me miró con sospecha por un segundo. Se acercó. Debería estar descansando, con todo el estrés de la mudanza. Vio el juego en la pantalla y su expresión se relajó, reemplazada por una sonrisa condescendiente. Ah, jugando solitario. Bueno, no se desvele mucho. Buenas noches. Cerró la puerta. Me quedé inmóvil, mi corazón martillando contra mis costillas. Estuvo tan cerca. Por un momento todo mi plan pendió de un hilo. Pero su arrogancia, su incapacidad para verme como algo más que una viejita aburrida, me había salvado. No podía concebir que yo estuviera haciendo algo más complejo que mover cartas en una pantalla. Esa noche entendí que su mayor debilidad era la misma que la mía había sido durante tanto tiempo, la subestimación, y yo iba a usarla a mi favor hasta el final. La primera visita a la casa fue un martes por la mañana. Yo había preparado café y galletas caseras. Candelaria y Dante estaban en sus trabajos, ajenos a la transacción que estaba a punto de ocurrir bajo su propio techo. Los posibles compradores eran una pareja de franceses, los Dubois. Él era un chef retirado, ella una pintora. Buscaban un lugar en México para pasar sus años dorados, un lugar con historia y un jardín donde ella pudiera tener su estudio. Recorrieron la casa con una reverencia que me conmovió. Se maravillaron con los pisos de madera originales, con los azulejos pintados a mano en la cocina, con la luz que inundaba el patio interior. No vieron una propiedad, vieron un hogar. «Madame Minerva», dijo el señor Dubois, con un acento encantador. «Esta casa tiene un alma. Se puede sentir el amor que se ha invertido en ella». Su esposa, Hélène, se detuvo en el jardín. Tocó las hojas de mis rosales con una delicadeza infinita. «Es el jardín de mis sueños», susurró. «Podría pintar aquí por el resto de mi vida». Cuando se fueron, supe que eran ellos. Eran los guardianes que mi casa merecía. Esa misma tarde, mi agente, Sofía, me llamó. Su voz vibraba de emoción. «Minerva, tenemos una oferta de los Dubois y es extraordinaria». Me dijo la cifra. Era un 20% por encima del precio que habíamos pedido. Y lo más importante, era una oferta en efectivo, sin condiciones de financiamiento, con un cierre propuesto en 10 días. Quieren la casa tal como está, Minerva, con la mayoría de los muebles. Dicen que no quieren cambiarle el alma. Solo traerán sus libros y sus lienzos. Lágrimas de alivio y gratitud rodaron por mis mejillas. No solo estaba vendiendo mi casa, se la estaba entregando a alguien que la amaría, que la cuidaría. Alguien que no vería mis muebles como trastos viejos, sino como parte de la historia. «Acepto», dije sin dudarlo. El licenciado Amadeo se movió con la velocidad de un rayo. Preparó el contrato de compra-venta, coordinó con los abogados de los Dubois y fijó la fecha para la firma en la notaría. Todo ocurriría la semana siguiente, exactamente el viernes en que Candelaria y Dante habían planeado su escapada de fin de semana a Tulum. El universo, al parecer, estaba de mi lado. Esa semana, mi actuación se volvió aún más intensa. Jugué mi papel con un esmero digno de un Oscar. Ayudé a Candelaria a buscar en línea cajas de mudanza. Escuché sus planes sobre cómo donar mi ropa pasada de moda. Asentí con la cabeza cuando Dante me explicó, como si yo fuera una niña, el proceso para dar de baja mi línea telefónica.
«No te preocupes, suegra, nosotros nos encargaremos de todo», decía con una palmada paternal en mi hombro. «Gracias, hijo, no sé qué haría sin ustedes», respondía yo con una dulzura que debería haberle dado escalofríos. La noche antes de que se fueran a Tulum, Candelaria me abrazó. «Estoy tan orgullosa de ti, mamá, por ser tan valiente y aceptar este cambio. Sé que es lo mejor para todos». «Yo también lo sé, mi amor», le dije, devolviéndole el abrazo. Y era verdad. Sabía, con una certeza absoluta, que era lo mejor para todos, solo que su definición de lo mejor y la mía estaban a un océano de distancia. Mientras ellos hacían sus maletas emocionados por su viaje, yo hacía las mías en secreto, en mi cuarto del sótano. Pero yo no empacaba para una mudanza a Villa Serenidad, yo empacaba para una nueva vida. Mi maleta no contenía resignación, contenía libertad, y estaba a punto de embarcar en el viaje más importante de mi existencia. El viernes por la mañana, la casa estaba impregnada de una energía frenética que no era la mía. Candelaria corría de un lado a otro, metiendo en una maleta de diseñador bikinis y sandalias. Dante hablaba en voz alta por teléfono, confirmando su reservación en un hotel boutique en Tulum. Sí, la suite con piscina privada. Perfecto, lo escuché decir. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaban pagando por una piscina privada con dinero que no tenían, mientras yo estaba a punto de asegurar mi futuro con dinero que ellos no sabían que yo poseía. Me desearon un buen fin de semana con la displicencia de quienes dejan atrás a una mascota bien cuidada. «Pórtate bien, mamá, no hagas travesuras», bromeó Cande, dándome un beso en la mejilla. «No te preocupes, hija, estaré muy tranquila», respondí. Tan pronto como su coche desapareció por la esquina, una calma absoluta descendió sobre la casa. Era mi casa otra vez, aunque fuera por unas pocas horas más. Respiré hondo, saboreando el silencio. Luego subí a mi habitación, me quité el delantal de madre sumisa y me puse un elegante traje sastre de lino que había comprado para la ocasión. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una viejita, era Minerva. Una mujer a punto de ejecutar el movimiento maestro de su vida. El licenciado Amadeo me recogió puntualmente. En la notaría, en una sala de juntas con olor a cuero y a café caro, me esperaban los Dubois y sus abogados. El proceso fue solemne y eficiente. Se leyeron los documentos, se confirmaron las identidades, se revisaron las transferencias. Cuando llegó el momento de firmar, el notario me pasó la pluma. Mis dedos la sostuvieron con firmeza. Miré la línea donde debía poner mi nombre. Debajo estaba el nombre de Candelaria Fuentes de Ramírez, la propietaria legal. Pero la firma que se requería era la mía, como apoderada legal con plenos poderes. El as bajo la manga que Horacio, sin saberlo, me había dejado. Mi firma fue clara, fuerte, sin un solo temblor. Al trazar las letras de mi nombre, sentí que no solo estaba vendiendo una propiedad. Estaba firmando mi declaración de independencia. Estaba cerrando un capítulo de servidumbre y abriendo uno de libertad. El señor Dubois me estrechó la mano. «Felicidades, Madame Minerva, y gracias. Cuidaremos su casa como si fuera un tesoro». «Sé que lo harán», respondí, con una sonrisa genuina. El licenciado Amadeo me acompañó de regreso. En el coche me entregó un sobre. Dentro estaba la confirmación de la transferencia bancaria internacional. El dinero ya estaba seguro en mi cuenta en España. «Misión cumplida, mi estimada señora», dijo el abogado con una sonrisa de satisfacción. «Ahora, si me permite una sugerencia, esto amerita un brindis». Esa tarde, después de que el abogado se fuera, caminé por mi casa vacía. Fui a la cantina de Horacio y saqué la botella de tequila más fina que guardaba, una reserva especial que habíamos estado guardando para una gran ocasión. Serví un caballito.
Me paré en medio de la sala, levanté el vaso y brindé al silencio. Brindé por Horacio, por su amor y por su ceguera, que paradójicamente me habían dado las herramientas para esta victoria. Brindé por mi hermano Eliseo, por su lealtad incondicional. Brindé por el licenciado Amadeo, por su brillantez. Y finalmente brindé por mí, por la mujer que había soportado, por la mujer que había despertado y por la mujer que estaba a punto de nacer. Bebí el tequila de un solo trago. El líquido quemó mi garganta, un fuego purificador que borró el sabor amargo de la humillación y lo reemplazó con el sabor dulce y embriagador de la libertad. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Coyoacán de tonos naranjas y morados. Era el último atardecer que vería desde esa casa, y era, sin duda, el más hermoso. El sábado fue un día de actividad febril y silenciosa. A las 8 de la mañana, un camión sin insignias de la empresa de mudanzas internacionales se estacionó discretamente en una calle aledaña. 3 hombres eficientes y callados, instruidos por mí previamente, entraron en la casa. Había pasado la noche anterior marcando cada objeto que se iría conmigo con una pequeña etiqueta adhesiva de color verde. No eran muchas cosas, pero eran mi vida. El baúl de cedro de mi madre, que olía a lavanda y a recuerdos. Mi colección completa de libros de Octavio Paz y Elena Garro. La primera vasija de barro negro que vendí en Corazón de México, una pieza que había guardado como amuleto. Todas las fotografías enmarcadas de Horacio, de mis padres, de un Candelaria sonriente antes de que la amargura se instalara en su rostro. Y por supuesto, varias cajas cuidadosamente embaladas con el inventario más valioso de mi negocio. Los hombres trabajaron con una precisión coreografiada. Envolvieron cada objeto en mantas y plástico de burbujas, llenando cajas con una rapidez asombrosa. Observé el proceso desde el umbral de la sala, con una extraña sensación de desapego. Estaba viendo cómo desmantelaban mi vida pasada, pero en lugar de sentir tristeza, sentía una ligereza creciente, como si me estuvieran quitando un peso de encima. La mayoría de los muebles se quedaron, el pesado comedor de caoba donde habíamos celebrado tantas Navidades, el sofá de la sala donde Candelaria y Dante veían sus series, la cama matrimonial que había sido de Horacio y mía, se los dejaba. Eran la cáscara vacía de una vida que ya no existía, que se quedaran con los fantasmas si querían. A mediodía, el trabajo estaba hecho, la casa se sentía extrañamente hueca. Los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban cuadros eran como cicatrices pálidas. El jefe de la cuadrilla me entregó una carpeta con los documentos de envío. Su contenedor saldrá del puerto de Veracruz el martes, señora. Estará en el puerto de Bilbao en aproximadamente 3 semanas. La agencia en España se pondrá en contacto con usted para coordinar la entrega. Perfecto, dije, firmando el último papel. Les di una generosa propina y se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Ahora sí, la casa estaba lista. Pasé el resto del día limpiando. No una limpieza superficial, sino una limpieza profunda, ritual. Fregué los pisos, pulí la plata que se quedaba, limpié cada ventana hasta que el jardín se vio con una claridad cristalina. Era mi último acto de amor hacia esas paredes. Quería entregarla a sus nuevos dueños, los Dubois, en un estado de gracia, como una novia preparada para su boda. Mientras limpiaba, recordé una conversación con Hélène Dubois. Me había preguntado sobre las plantas del jardín. Le expliqué los ciclos de cada rosal, qué bugambilla necesitaba más sol, dónde crecían las hierbas aromáticas. Ella me escuchaba con una atención genuina. Cuidaré de su jardín como si fuera mío, me prometió. Saber eso me dio una paz inmensa. Mi legado de belleza no sería destruido, sería nutrido. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No podía soportar la idea de dormir en mi cama, en esa habitación que Candelaria planeaba convertir en un gimnasio. Me acosté sobre el edredón, sin deshacer la cama, y miré el techo. La casa crujía a mi alrededor,
como si se estuviera despidiendo. Mañana, Candelaria y Dante regresarían de su paraíso tropical para encontrar que su mundo estaba a punto de implosionar. Y yo estaría allí, en el epicentro, serena y lista para el acto final. El domingo transcurrió en una quietud casi irreal. Me desperté temprano y preparé café, pero en lugar de sentarme en la cocina, lo llevé al jardín. Me senté en una banca de hierro forjado bajo el viejo pirul, el mismo árbol en cuyo tronco Horacio y yo habíamos grabado nuestras iniciales dentro de un corazón hacía tantos años. Acaricié la corteza rugosa buscando el grabado. Allí estaba, desvanecido por el tiempo, pero aún visible. M de Minerva, H de Horacio. Una reliquia de un amor que fue real, que fue bueno, antes de que el tiempo y las circunstancias lo convirtieran en un recuerdo agridulce. No sentí la punzada de dolor que solía acompañar estos momentos. En su lugar, sentí una gratitud serena. Tuvimos nuestros años, Horacio, y fueron buenos, pero ahora me toca a mí tener los míos, sola. Pasé la mañana escribiendo, no en mi laptop, sino a mano, con una pluma fuente y papel de lino. Eran 2 cartas, una para Candelaria, una para Dante. No eran cartas de odio ni de reproche, eran cartas de hechos, frías, precisas, irrefutables. En cada una detallé mi decisión, expliqué el origen de mi fortuna, el éxito de Corazón de México, el negocio que ellos habían ridiculizado. Adjunté una copia del estado de cuenta de mi banco, con el saldo final resaltado en amarillo. Les informé de la venta de la casa, adjuntando una copia del contrato de compra-venta, y les di la fecha y hora en que los nuevos propietarios, los señores Dubois, tomarían posesión legal de la propiedad, martes a las 12 del mediodía. La última frase en ambas cartas era la misma. Me pediste que encontrara mi propio lugar. Y lo encontré. Les deseo suerte encontrando el suyo. Doblé cada carta con cuidado y la metí en un sobre con su nombre. Las dejé sobre la mesa de la entrada, 2 pequeñas bombas de tiempo esperando a ser detonadas. Por la tarde, empaqué mi maleta de mano. Solo lo esencial. Mi pasaporte, mi cartera, los documentos de mi nueva vida en España, una muda de ropa y el pequeño jarrón azul cobalto que fue mi primera venta. Mi amuleto. Todo lo demás ya estaba cruzando el océano o se quedaría atrás. Caminé por la casa una última vez, despidiéndome no de los objetos, sino de los ecos. El eco de la risa de Candelaria cuando era niña, corriendo por el pasillo. El eco de las discusiones apasionadas sobre política entre Horacio y mi hermano. El eco de mi propio llanto en la oscuridad después de que Horacio muriera. Esta casa no era solo ladrillos y cemento, era el archivo de mi vida. Pero los archivos, a veces, deben cerrarse para que nuevas historias puedan escribirse. A las 7 de la tarde mi celular sonó. Era Candelaria. «Mamá, ya vamos de regreso. El tráfico está horrible. ¿Hay algo de cenar?» Su voz sonaba despreocupada, la voz de alguien que vuelve a casa, a su zona de confort, sin sospechar que los cimientos de esa casa han sido removidos. «Claro, hija, les guardé un poco del mole de la otra noche», respondí, mi voz sonando extrañamente calmada. «Perfecto, llegamos en 1 hora», dijo y colgó. 1 hora más de paz. Me senté en el sofá de la sala, el que se quedaría, y esperé. No sentía nervios ni miedo, sentía una claridad absoluta. Era la calma que precede a la tormenta perfecta. Una tormenta que yo misma había invocado y que estaba a punto de desatar. Llegaron pasadas las 8, bronceados y cargados de bolsas de compras de las boutiques de Tulum. Entraron en la casa riendo por alguna broma privada, dejando caer las maletas en la entrada con un ruido sordo. «¡Qué viaje! ¡Necesitábamos esto!», exclamó Candelaria, estirándose como una gata satisfecha.
¿Dónde está esa delicia de mole, mamá? ¡Muelo de hambre! En la cocina, caliéntenlo en el microondas, respondí desde mi asiento en la sala. Dante dejó las llaves del coche en la mesita de la entrada, justo al lado de los 2 sobres. Los miró por un instante, pero su mente estaba en otra parte. Voy a darme una ducha rápida. Ese hotel era increíble, pero no hay nada como la presión de agua de nuestra regadera. Nuestra regadera. La frase me golpeó, pero ya no me hirió, solo me confirmó la rectitud de mi decisión. Mientras Candelaria estaba en la cocina y Dante subía las escaleras, yo permanecí inmóvil, observando la escena como si fuera una espectadora en un teatro. Estaban tan absortos en su propio mundo, tan seguros de su control, que eran ciegos a la realidad que los rodeaba. No notaron los espacios vacíos en las paredes, ni la ausencia del baúl de mi madre en el recibidor. Su arrogancia era su talón de Aquiles. Candelaria volvió de la cocina con un plato humeante de mole y arroz. Se dejó caer en el sillón frente a mí. «Ay, mamá, no sabes. Vimos unos muebles de exterior increíbles para el jardín. En cuanto te mudes y tengamos más espacio, vamos a poner un deck de madera y una sala de exterior. Va a quedar espectacular», dijo, con la boca llena. Asentí lentamente. «Suena como un buen plan», dije. Dante bajó unos minutos después, envuelto en una bata de baño, con el pelo mojado. Se sirvió un vaso de whisky de la botella de Horacio que yo había dejado a propósito en la cantina. «Ahora sí», dijo, sentándose al lado de Candelaria, «a planear la operación remodelación». Se rieron juntos. Eran las 9 de la noche. Mi vuelo salía a las 7 de la mañana. El taxi estaba programado para recogerme a las 4. Tenía unas horas más para interpretar mi papel. Escuché sus planes durante casi 1 hora. Hablaron de tirar paredes, de cambiar pisos, de la paleta de colores neutra y sofisticada que querían. Hablaron de la fiesta de inauguración que darían. Hablaron de todo, excepto de mí. Yo era una nota a pie de página en su gran plan, un trámite que pronto estaría resuelto. Finalmente, Candelaria bostezó. «Bueno, creo que es hora de dormir. Mañana hay que volver a la realidad. Por cierto, mamá, esta semana sí o sí tenemos que firmar los papeles de Villa Serenidad. No podemos retrasarlo más». «Tienes razón, hija», dije, levantándome. «Mañana lo resolvemos. Que descansen». Subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes. Ellos se quedaron abajo, terminando sus bebidas, los dueños del castillo sin saber que el reino ya había sido vendido. Me metí en la cama vestida. No iba a dormir, iba a esperar. La noche era larga, y el amanecer traería consigo la verdad. Y la verdad, como el sol, iba a quemar. La cena no fue una cena, fue una farsa. Ver a Candelaria devorar el mole que yo había cocinado con tanto esmero, mientras detallaba cómo iba a destruir la cocina donde lo aprendí a hacer, fue un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Cada bocado que daba parecía un acto de canibalismo simbólico. «Y aquí», dijo, señalando con el tenedor hacia la pared donde colgaba mi colección de cazuelas de cobre, «vamos a poner una barra de granito negro, muy chic. Y cambiaremos todos estos cacharros rústicos por electrodomésticos de acero inoxidable». Dante asintió, dándole un sorbo a su whisky. «Buen punto. Necesitamos un refrigerador de 2 puertas con dispensador de hielo. El tuyo, suegra, parece de museo». Sonreí, una sonrisa que no me llegó a los ojos. «Tienen muy buenas ideas», comenté. «Harán de esta casa un lugar muy moderno». «Ese es el plan», dijo Cande, radiante, «sacarle todo lo viejo y dejarla como nueva, incluyéndote a ti, mamá. En Villa Serenidad tendrás una vida nueva también. ¿No te emociona?» «Estoy abrumada por la emoción», respondí, y no mentía. La emoción que sentía era tan intensa que casi vibraba, pero no era la que ella imaginaba.
Cuando terminaron de cenar, dejaron los platos en el fregadero, como de costumbre, y se instalaron en la sala para ver una película. Yo recogí los platos, los lavé y los sequé, como había hecho miles de noches. Era la última vez. Mientras mis manos se movían con la familiaridad de la rutina, mi mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en una terraza sobre el mar. Me retiré a la habitación de huéspedes diciendo que me sentía cansada. «Claro, mamá, descansa. Mañana será un día largo», dijo Cande, sin apartar la vista de la pantalla. No dormí. Me senté en la oscuridad junto a la ventana, escuchando los sonidos de la noche y los diálogos apagados de la película que subían por el suelo. Esperé. A la 1 de la mañana escuché sus pasos subiendo la escalera, sus risas, la puerta de mi habitación cerrándose. La casa finalmente quedó en silencio. Entonces comenzó mi vigilia. Repasé cada detalle de mi plan una y otra vez. El taxi a las 4, el vuelo a las 7. La llegada a Madrid y luego el vuelo de conexión a San Sebastián. La llamada a Iñaki, el agente inmobiliario, para confirmar mi llegada. La transferencia de fondos a mi nueva cuenta. Todo estaba en su lugar. No había cabos sueltos. A las 3:30 de la mañana me levanté. Me moví por la casa oscura con la seguridad de quien conoce cada crujido del piso. Fui a la cocina y me preparé una última taza de té de manzanilla. Me senté a la mesa del antecomedor, en la penumbra, y miré a mi alrededor. Me despedí en silencio de cada rincón. De la alacena, donde guardaba las galletas de animalitos para Candelaria cuando era niña. De la marca en el marco de la puerta donde medíamos su altura cada año. Del lugar exacto donde Horacio y yo bailamos torpemente la noche que nos entregaron la casa. No eran solo paredes, eran testigos, y sentí que me daban su bendición para partir. A las 4 en punto, vi las luces de un coche detenerse frente a la casa. Era mi taxi. Tomé mi pequeña maleta de mano y mi bolso. Bajé las escaleras con el corazón latiendo con una calma sobrenatural. Antes de abrir la puerta principal, me detuve frente a la mesita de la entrada. Los 2 sobres blancos parecían brillar en la oscuridad. Eran mi legado, mi punto final. Salí a la noche fría y silenciosa. El taxista, un hombre mayor con cara amable, me ayudó con la maleta. «Al aeropuerto, Terminal 2, por favor», dije, mi voz clara y firme. Mientras el coche se alejaba, miré por última vez la fachada de la casa, mi hogar, mi prisión, mi pasado. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de adiós. La tormenta estaba a punto de desatarse, pero yo ya volaba muy por encima de ella hacia cielos despejados. El amanecer de lunes llegó con una luz gris y perezosa que se coló por las persianas de la recámara principal. Candelaria se despertó primero, como siempre. Se estiró entre las sábanas de seda, un lujo que habían comprado a crédito, y miró el espacio vacío a su lado. Dante ya se había levantado para ir a correr. Bajó a la cocina en busca de su café, esperando encontrar a su madre ya en pie, con la cafetera lista. Pero la cocina estaba vacía y silenciosa. La cafetera fría. Frunció el ceño. ¡Qué raro! Su madre siempre se levantaba con el sol. «¿Mamá?», llamó, su voz resonando en la casa silenciosa. No hubo respuesta. Subió a la habitación de huéspedes y tocó la puerta. «¿Mamá? ¿Estás bien?». Al no recibir respuesta, abrió la puerta. La cama estaba perfectamente tendida, intacta. La habitación impecable y vacía. Una extraña inquietud comenzó a formarse en su estómago. Bajó las escaleras justo cuando Dante entraba por la puerta principal, sudoroso y enérgico. «Buenos días, mi amor. ¿Lista para conquistar el mundo?», dijo él, dándole un beso. «Dante, mamá no está», dijo Candelaria, su voz teñida de una incipiente ansiedad. «Su cama no está deshecha. No está en la casa». Dante se encogió de hombros. «Habrá salido a caminar o a comprar el pan.
Relájate, a veces se nos olvida que la señora tiene su propia vida. Se rió de su propio chiste. Fue entonces cuando Candelaria vio los sobres sobre la mesita de la entrada. Los había pasado por alto al bajar. ¿Y esto?, dijo, tomándolos. Uno tenía su nombre, Candelaria, el otro, Dante. Estaban escritos con la caligrafía perfecta y elegante de su madre. Se miraron. La sonrisa de Dante se desvaneció. La inquietud de Candelaria se convirtió en una alarma silenciosa. Algo no estaba bien. «Ábrelo», dijo Dante, su voz repentinamente tensa. Candelaria rompió el sello de su sobre con dedos temblorosos. Dentro había varios papeles doblados. Sacó el primero. Era una carta, escrita a mano. «Querida Candelaria, cuando leas esto, estaré en un avión, camino a mi nuevo hogar, un hogar que elegí yo misma, con mi propio dinero. El dinero de mi negocio, Corazón de México, ese pasatiempo que tanto te divertía. Resulta que es un negocio bastante rentable». Candelaria leyó la frase de nuevo, sin entender. ¿Negocio? ¿Dinero? Sacó el siguiente papel. Era un estado de cuenta bancario. Sus ojos se abrieron como platos al ver la cifra en la parte inferior, resaltada en amarillo. Más de $2 millones. «¿Qué es esto, Dante? ¿Qué demonios es esto?», balbuceó, pasándole los papeles. Dante los tomó, su rostro palideciendo a medida que leía. Sacó los papeles de su propio sobre. Eran diferentes. El suyo contenía una copia de un contrato de compra-venta. «No, no puede ser», susurró Dante. «Candelaria vendió la casa». «¿Qué?», gritó Candelaria, arrebatándole los papeles. «¡Estás loco! ¡No puede! ¡La casa es nuestra!». «Aparentemente, no», dijo Dante, su voz rota. Señaló una cláusula en el contrato y el nombre del firmante en la parte inferior. Era la firma de Minerva. Candelaria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Volvió a su carta, buscando una explicación, una negación, algo, pero solo encontró una última hoja. Era una copia de una reserva de vuelo. Vuelo AM001 de Aeroméxico, Ciudad de México a Madrid. Asiento 3A, primera clase. La fecha de salida, esa misma mañana. Y al final de la carta, la última frase, la estocada final. «Me pediste que encontrara mi propio lugar, y lo encontré». Los nuevos propietarios, los señores Dubois, tomarán posesión mañana martes a las 12 del mediodía. Les deseo suerte encontrando el suyo. Con amor, mamá. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de la magnitud de su error de cálculo. Se quedaron allí, de pie en la entrada de una casa que ya no les pertenecía, sosteniendo los pedazos de papel que acababan de demoler su mundo. La viejita se había ido, y se había llevado todo con ella. El primer sonido que rompió el silencio atónito fue una risa seca, incrédula, que brotó de la garganta de Dante. «Es una broma», dijo, mirando a Candelaria con los ojos desorbitados. «Tiene que ser una broma pesada. ¿Tu madre, una empresaria millonaria? Por favor, apenas sabe usar el microondas». Pero Candelaria no se reía. Su rostro había pasado del blanco pálido a un rojo furioso. Sus manos arrugaban la carta hasta convertirla en una bola de papel. «¡No es una broma, idiota!», gritó, su voz subiendo varias octavas. «¡Mira estos papeles! ¡Son documentos legales! ¡La vendió, Dante! ¡Vendió nuestra casa!». «No era nuestra casa», la corrigió él, su propio pánico empezando a superar su incredulidad. «Bueno, sí, pero ¡maldita sea!». Golpeó la pared con el puño, dejando una pequeña abollanura en el yeso. «¡Esa vieja bruja nos ha estado engañando todo este tiempo!».
¿Nos ha engañado? ¡Tú fuiste el del plan brillante! Candelaria se abalanzó sobre él, empujándolo. ¡Tú me convenciste de que firmara los papeles! ¡Es para protegerla, decías! ¡Es una estrategia fiscal! Su voz imitaba la de Dante con un sarcasmo venenoso. «Y tú estabas encantada con la idea», le gritó él de vuelta. ¿O ya se te olvidó cómo planeabas el gimnasio en su cuarto? Estabas más ansiosa que yo por echarla. La discusión se convirtió en un torbellino de acusaciones y reproches. Se lanzaron el uno al otro cada error, cada palabra, cada decisión que los había llevado a ese punto. La casa, que momentos antes era el símbolo de su futuro brillante, ahora era el escenario de su implosión. Candelaria, en un ataque de histeria, comenzó a correr por la casa. «¡No me voy! ¡Esta es mi casa! ¡La casa de mi padre! ¡No puede hacernos esto!». Abrió los armarios, tocó los muebles, como si su contacto pudiera reafirmar su propiedad. Dante, mientras tanto, había sacado su celular y llamaba frenéticamente a su abogado. «Ernesto, soy Dante. Necesito que pares la venta de una casa». «¿Cómo que ya se firmó? ¿El viernes? ¡Imposible! ¿Apoderada legal? ¡Qué poder! ¡El dueño soy yo!». Escuchaba la voz de su abogado al otro lado, y su rostro se descomponía con cada palabra. Entiendo. No hay nada que hacer. Gracias». Colgó el teléfono y miró a Candelaria con una expresión de derrota total. «Se acabó, Cande. Es legal. Su abogado es un tiburón. Lo ató todo perfectamente. El poder notarial de tu padre nunca fue revocado. Ella tenía toda la autoridad. La casa ya no es nuestra. Tenemos hasta mañana al mediodía para desalojar». La palabra desalojar fue como un golpe físico para Candelaria. Se detuvo en seco en medio de la sala. Sus hombros se hundieron. «¿Desalojar? ¿A dónde vamos a ir?», susurró, su furia reemplazada por un miedo infantil. «No lo sé», respondió Dante, pasándose las manos por el pelo. «Al departamento de tus tíos, a un hotel, no lo sé. Estamos en la quiebra, Candelaria. Todas nuestras tarjetas están al límite». «Contábamos con esta casa». De repente, la rabia de Candelaria volvió, pero esta vez dirigida a un objetivo diferente. Corrió hacia el teléfono de la casa y marcó el número de su madre. Fue directo al buzón de voz. «¡Mamá! ¡Contesta el maldito teléfono!», gritó al auricular. «¿Cómo te atreves a hacernos esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres una egoísta, una desagradecida. Te vas a arrepentir de esto, te lo juro. Vas a volver rogando y no te vamos a perdonar». Colgó con un golpe. Luego, con un grito de frustración animal, tomó un jarrón de la mesa de centro, uno de los pocos que su madre había dejado, y lo estrelló contra el suelo. Los pedazos de cerámica volaron por todas partes. Dante la observó, impávido. El caos exterior era un pálido reflejo del huracán que arrasaba sus mentes. Se habían creído los jugadores más listos de la partida, sin darse cuenta de que solo eran peones en el tablero de una reina que acababa de darles jaque mate. La casa, el dinero, el estatus, todo se había desvanecido en una mañana, y lo único que les quedaba eran los escombros de su propia codicia. Mientras los gritos de Candelaria resonaban en las paredes de mi antigua casa, yo estaba a 10.000 metros de altura, acunada en el lujo silencioso de la primera clase. El asiento de cuero era más cómodo que cualquier sillón que hubiera tenido. A través de la ventanilla, el océano Atlántico era una alfombra azul infinita, un lienzo en blanco para mi nueva vida. Había apagado mi celular mexicano tan pronto como el avión despegó. Sabía que estaría inundado de llamadas y mensajes furiosos. No quería escucharlos. No necesitaba su veneno para contaminar este momento. Este momento era sagrado. Era mío.
La sobrecargo, una mujer joven con una sonrisa cálida, se acercó a mi asiento. —¿Le apetece una copa de champán, señora? —preguntó. —Sí, por favor —respondí, mi voz saliendo más firme de lo que me sentía. Me sirvió la bebida en una copa de cristal. Las burbujas ascendían en un baile dorado y efervescente. Sostuve la copa, sintiendo su frío peso en mi mano. Miré a mi alrededor. Hombres de negocios tecleando en sus laptops, una pareja joven riendo en voz baja, una mujer leyendo un libro. Todos yendo a alguna parte, todos con sus propias historias. Y yo, por primera vez, era una de ellos. No era la madre de nadie, ni la viuda de nadie. Era Minerva, una pasajera en un vuelo hacia su propio destino. Levanté la copa ligeramente, en un brindis silencioso. No era un brindis de venganza. La venganza era un sentimiento agrio, y lo que yo sentía era dulce, expansivo. Era un brindis por la liberación, por la mujer que había encontrado el coraje para romper sus propias cadenas. Por mí, susurré, tan bajo que solo yo pude oírlo. Bebí un sorbo. El champán estaba frío, nítido, y cada burbuja que estallaba en mi lengua parecía una pequeña celebración. Cerré los ojos y me recosté en el asiento. El ruido del motor del avión era un zumbido constante y tranquilizador, la banda sonora de mi escape. Dejé que mi mente vagara. Pensé en Candelaria y Dante, no con odio, sino con una especie de tristeza distante. Eran productos de su propia ambición, ahogados en una cultura de la apariencia y la gratificación instantánea. Les había dado todo, excepto lo más importante, la capacidad de valorar lo que no se puede comprar. Tal vez, solo tal vez, esta dura lección sería el regalo más grande que podría haberles dado. O tal vez no. Ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora era yo misma. Pedí una manta y me acurruqué. Por primera vez en 5 años, desde la muerte de Horacio, sentí una paz profunda. Una paz que no venía de la resignación, sino de la acción. Me dormí con el sabor del champán en los labios y el sonido del océano debajo de mí. Soñé con el color azul. No el azul melancólico de la Talavera, sino el azul vibrante del mar Cantábrico, el azul de la libertad. Aterrizar en Madrid fue como entrar en otra dimensión. El aire era diferente, más nítido. El sonido del español, familiar pero con una cadencia distinta, me envolvía. Después de un corto vuelo de conexión, llegué a San Sebastián. Desde el taxi que me llevaba del aeropuerto a la ciudad, vi el primer destello del mar Cantábrico. Era de un azul profundo, casi gris bajo el cielo nublado del norte de España, pero poderoso, hipnótico. La ciudad se desplegó ante mí, una mezcla elegante de arquitectura Belle Époque, calles empedradas y una modernidad vibrante. Iñaki, el agente inmobiliario, me esperaba en el portal de mi nuevo edificio. Era aún más encantador en persona. Me entregó las llaves con una sonrisa. «Bienvenida a casa, señora Minerva». Casa. La palabra resonó en mí. El ático era incluso más hermoso que en las fotos. La luz inundaba cada rincón, a pesar del día nublado. Los pisos de madera crujían bajo mis pies, un sonido que hablaba de historia, de vidas vividas. Pero lo que me dejó sin aliento fue la terraza. Salí y respiré el aire salado. La vista era espectacular. La bahía de la Concha se extendía a mis pies, con la isla de Santa Clara en el centro como una joya verde. Podía oír el murmullo de las olas y los gritos de las gaviotas. Esa primera noche no deshice la maleta. Pedí comida a domicilio de un restaurante cercano, unos pinchos deliciosos que eran una explosión de sabor en mi boca. Me senté en el suelo de la sala vacía, con la puerta de la terraza abierta, y comí mientras miraba las luces de la ciudad encenderse. Me sentí completamente sola, pero no sentí soledad. Era una soledad elegida, una soledad llena de potencial.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Compré un teléfono español, abrí oficialmente mi cuenta bancaria, me di de alta en los servicios. Cada pequeña tarea burocrática era una afirmación de mi nueva identidad. En el ayuntamiento, cuando me pidieron mi estado civil, dije viuda sin que se me quebrara la voz. Era un hecho, no una definición. Empecé a explorar la ciudad a pie. Me perdía en las calles de la parte vieja, descubriendo tiendas de ultramarinos que habían estado allí por generaciones, bares de pinchos donde la gente se reunía de pie, riendo y hablando en euskera y en español. Aprendí a decir kaixo, hola, y eskerrik asko, gracias. Compré muebles. No los muebles pesados y oscuros que había heredado y que a Horacio le gustaban, sino muebles ligeros, de líneas sencillas, en tonos de blanco, arena y azul. Un sofá cómodo, una gran mesa de comedor para futuras cenas con amigos que aún no conocía, y una cama con un colchón tan confortable que sentía que dormía sobre una nube. Una semana después llegó el contenedor con mis cosas. Ver a los hombres de la mudanza subir el baúl de mi madre, mis libros, mis tesoros, fue como ver las piezas de mi alma encajar en su nuevo lugar. Coloqué el pequeño jarrón azul cobalto en la repisa de la chimenea. Mi amuleto había llegado a casa. Configuré una esquina del luminoso salón como mi nueva oficina para Corazón de México. Desde mi escritorio podía ver el mar. Por primera vez, mi negocio no estaba relegado a un sótano húmedo. Estaba en el corazón de mi hogar, a la vista de todos, porque ya no tenía nada que ocultar. Era Minerva, la empresaria, y este era mi reino. Una vez instalada, el siguiente paso era más intimidante, construir una vida social desde cero. A mis 59 años, la idea de hacer nuevos amigos era desalentadora. Pero la mujer que había cruzado un océano no se iba a acobardar por una conversación. Mi primera incursión fue en el mercado de la Brecha. Me fascinaba la abundancia de productos frescos, pescados que parecían joyas plateadas, quesos idiazabal con su aroma ahumado, pimientos de Guernica. Empecé a hablar con los tenderos. Al principio, mis preguntas eran tímidas sobre cómo cocinar un besugo o cuál era el mejor chorizo para un guiso. Pero poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas. Me recomendaron sus restaurantes favoritos, me contaron historias del mercado. Empezaron a reconocerme, a saludarme por mi nombre. «Kaixo o Minerva, hoy tengo unas anchoas que te van a encantar». Esas pequeñas interacciones eran como anclas que me iban fijando a mi nueva ciudad. Decidí que necesitaba una rutina. Me inscribí en una clase de cocina vasca en el Basque Culinary Center. El grupo era una mezcla ecléctica, una pareja de jubilados australianos, un joven estudiante de intercambio de Italia y dos mujeres de mi edad. Una era Elspeth, una escocesa viuda con un humor mordaz y un amor por el vino tinto. La otra era Anke, una alemana divorciada que había vendido su empresa de consultoría en Hamburgo para dedicarse a la fotografía en San Sebastián. Nos unimos por el desastre compartido de intentar hacer una salsa pil-pil correctamente. Nuestras primeras conversaciones fueron sobre recetas y técnicas, pero pronto derivaron hacia temas más personales. Les conté una versión editada de mi historia, diciendo que había vendido mi casa en México para empezar de nuevo. «Bien hecho», exclamó Elspeth, levantando su copa de vino durante una de nuestras clases. La vida es demasiado corta para vivirla según las expectativas de los demás, especialmente si esas expectativas las tienen unos hijos malagradecidos. Lo dijo con tal naturalidad que me eché a reír. Por primera vez hablaba de mi situación sin sentir vergüenza. Anke asintió. Yo vendí mi empresa porque me di cuenta de que había pasado 30 años construyendo algo para demostrar mi valor a un hombre que nunca lo vio. Un día desperté y decidí que mi próximo proyecto sería yo misma. En ellas encontré almas gemelas, mujeres que, como yo, habían llegado a una edad en la que la sociedad esperaba que se hicieran a un lado, pero que habían decidido, en cambio, ocupar el centro del escenario de sus propias vidas.
Empezamos a vernos fuera de las clases. Explorábamos juntas los bares de pinchos, cada una pidiendo algo diferente para poder probarlo todo. Íbamos de excursión por el Monte Ulia, con sus vistas impresionantes de la costa. Visitábamos el Peine del Viento de Chillida, sintiendo la fuerza del mar y del viento en nuestros rostros. Una tarde, estábamos sentadas en una terraza en la playa de la Zurriola, viendo a los surfistas cabalgar las olas. ¿Sabes qué es lo más curioso?, le dije a Elspeth y a Anke. En México, mi hija me dijo que necesitaba ir a un asilo para estar con gente de mi edad. Y aquí estoy, con gente de mi edad. Y en lugar de jugar a la lotería y quejarnos de nuestros achaques, estamos planeando un viaje por carretera por la costa francesa. Elspeth soltó una carcajada. Querida, la gente de tu edad no es una categoría, es una actitud, y la nuestra, afortunadamente, es magnífica. Tenía razón, había encontrado mi tribu, no una tribu unida por la sangre o la obligación, sino por la elección, por las experiencias compartidas y por un apetito feroz por la vida. Estaba construyendo una nueva familia, una que no me veía como un estorbo, sino como una igual, una aventurera más en el increíble viaje de reinventarse a uno mismo. Mi vida social florecía, pero mi vida profesional, la que había sido mi ancla secreta, también exigía una reinvención. Corazón de México seguía funcionando a distancia, pero sentía la necesidad de darle una presencia física en mi nueva vida. Contacté con una pequeña galería de arte en la parte vieja que se especializaba en arte y artesanía internacional. La dueña, una mujer vasca llamada Amaya, de ojos intensos y un gusto exquisito, se mostró escéptica al principio. El mercado aquí es muy exigente, Minerva. La gente aprecia la calidad y la historia, no las baratijas para turistas, me dijo, mientras examinaba una de las vasijas de barro negro que yo había llevado. Mis piezas no son baratijas, respondí con calma. Son el trabajo de maestros artesanos, de familias que han perfeccionado su arte durante generaciones. Cada pieza tiene una historia. Y la gente, en cualquier parte del mundo, responde a las historias auténticas. Le dejé un pequeño catálogo que había diseñado y algunas piezas en consignación. 2 semanas después, Amaya me llamó. Minerva, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la galería? Su tono era urgente. Fui con el corazón en un puño, temiendo que me dijera que mi producto no funcionaba. Cuando llegué, me encontré con que la vitrina principal de la galería estaba dedicada por completo a mis piezas. Estaban exhibidas con una iluminación experta, sobre pedestales de lino crudo. Parecían joyas de museo. «Lo vendí todo», dijo Amaya, con una mezcla de asombro y respeto. En 10 días, un coleccionista de arte de Biarritz se llevó la mitad de las piezas. El resto, clientes locales. Quieren más, quieren saber las historias, conocer a los artistas. Lo que tú tienes aquí, Minerva, no es solo artesanía, es oro. Ese fue el comienzo de una colaboración increíble. Corazón de México se convirtió en el proveedor exclusivo de arte popular mexicano para la Galería de Amaya. Organizamos una exposición, invitando a uno de los maestros alfareros de Oaxaca a venir a San Sebastián para hacer una demostración. Fue un éxito rotundo. La culminación de esta nueva etapa llegó una noche, unos meses después. Mis amigas, Elspeth y Anke, y yo estábamos en nuestro bar de pinchos favorito, el Gandarias. El lugar estaba abarrotado, lleno de risas y del sonido de copas de chacoli chocando. Estábamos celebrando. Anke acababa de vender una de sus fotografías a una revista de viajes. «Un brindis por la artista», dije, levantando mi copa. «Y por la chef», dijo Anke, señalándome. «Tu clase de cocina te ha convertido en una experta». «Y por la terrateniente», bromeé, dirigiéndome a Elspeth, que acababa de firmar un contrato de alquiler para un pequeño apartamento con vistas al puerto. Un hombre que estaba a nuestro lado, un turista americano, nos escuchó y sonrió.
Vaya, grupo de mujeres interesantes, ¿disfrutando de la jubilación? Nos miramos las tres. Elspeth fue la primera en responder, con su acento escocés afilado como un cuchillo. «¿Jubilación, dice? Querido, estamos en nuestro mejor momento. Esta mujer de aquí», dijo, señalando a Anke, «es una fotógrafa de renombre internacional. Y esta otra», añadió, señalándome a mí, «es una empresaria de éxito». El hombre pareció sorprendido. Me miró y preguntó, con genuina curiosidad, «¿Y a qué se dedica, si se puede saber?» Me detuve por un instante. La vieja Minerva habría dicho algo vago. «Vendo artesanías» o «tengo un pequeño negocio». Pero esa noche, rodeada de mis amigas, llena de la confianza que me había dado mi nueva vida, me erguí un poco más. Miré al hombre directamente a los ojos y, por primera vez, reclamé mi identidad en voz alta, sin disculpas, sin modestia. Fui la directora ejecutiva de un colectivo de artesanos con alcance internacional, dije. La frase quedó suspendida en el aire, llena de poder, de verdad. Vi la sorpresa y el respeto en los ojos del hombre, vi el orgullo en las sonrisas de mis amigas, pero lo más importante, sentí cómo esas palabras resonaban dentro de mí. No era un título que me hubiera dado nadie, era un título que yo misma había ganado. En ese bar ruidoso de San Sebastián, finalmente me gradué. Dejé de ser la viejita del sótano y me convertí a los ojos del mundo y, lo que es más importante a los míos, en la CEO de mi propia vida. Habían pasado casi 3 meses desde mi partida, 3 meses de silencio absoluto por parte de mi hija. Al principio, esperaba sus llamadas, sus correos furiosos, pero no llegó nada. El silencio era un arma de doble filo. Por un lado, me daba la paz que necesitaba para construir mi nueva vida. Por otro, era un recordatorio constante del abismo que se había abierto entre nosotras. Una tarde de martes, mi teléfono español sonó. Era un número desconocido, con un prefijo internacional que no reconocí de inmediato. Dudé, pero finalmente contesté. «¿Bueno?» Hubo un silencio al otro lado, solo el sonido de una respiración entrecortada. «¿Hola?» insistí. «¿Mamá?» susurró una voz que era un eco roto de la de mi hija. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en el borde del sofá. «¿Candelaria?» Un sollozo ahogado fue su respuesta. Luego, las palabras empezaron a salir, atropelladas, desordenadas, una avalancha de miseria. «Mamá, lo siento tanto. Tienes que ayudarme, por favor». Escuché en silencio mientras ella desgranaba la historia de su colapso. La humillación de tener que empacar sus cosas a toda prisa mientras los amables señores Dubois esperaban para mudarse. El pánico de no tener a dónde ir. Se habían quedado en un hotel caro durante una semana, quemando el poco crédito que les quedaba en las tarjetas. Y entonces llegó el golpe de gracia. Dante. El brillante y calculador Dante, al enfrentarse a la cruda realidad de que ya no había casa, ni dinero fácil, ni estatus que mantener, simplemente se había desmoronado. «Me dejó, mamá», sollozó Candelaria. «Una mañana me desperté y él ya no estaba. Se llevó el coche». Dejó una nota diciendo que no podía con la presión, que necesitaba espacio. El cobarde me abandonó. La ironía era tan cruel que no me produjo ninguna satisfacción. Dante, el hombre que planeaba mi exilio, había terminado exiliándose a sí mismo de sus propias responsabilidades. Candelaria continuó su relato. Había tenido que mudarse a un pequeño apartamento de una recámara en una zona de la ciudad que siempre había despreciado. Había tenido que buscar un trabajo, algo que no hacía desde antes de casarse. Estaba trabajando como recepcionista en una clínica dental. ¿Te imaginas, mamá? Yo,
contestando teléfonos y agendando citas para gente con dolor de muelas, es humillante. Escuché su autocompasión, su incapacidad para ver más allá de su propio orgullo herido. No había ni una pizca de introspección, ni un atisbo de reconocimiento de su propio papel en el desastre. Todo era culpa de Dante, culpa de la mala suerte y, por supuesto, implícitamente, culpa mía por haberlos puesto en esa situación. Estoy ahogada en deudas, mamá, las tarjetas de crédito, los préstamos. Dante se encargaba de todo. Yo no sabía qué tan mal estábamos. No puedo pagar la renta el próximo mes. No tengo a nadie más a quien recurrir. Y entonces llegó la petición que había estado esperando. Necesito dinero, mamá. Solo un préstamo, para ponerme de pie. Me lo debes. Después de todo, tienes de sobra. La frase «me lo debes» me golpeó con la fuerza de una bofetada. Después de todo lo que había pasado, después de que me tratara como un mueble viejo que se desecha, todavía se sentía con el derecho de exigir. Todavía creía que mi dinero, el fruto de mi trabajo y mi ingenio, era una extensión de sus propios deseos. Respiré hondo, reuniendo la calma que había cultivado en mi terraza frente al mar. La vieja Minerva habría cedido, se habría sentido culpable, habría enviado el dinero. Pero la vieja Minerva estaba muerta. Candelaria, dije, mi voz tranquila pero firme, una roca contra la marea de su histeria. Escúchame con atención. Lamento mucho todo por lo que estás pasando, hija, comencé, y era sincero. A pesar de todo, el dolor de mi hija me dolía. Verla rota y desesperada me causaba una profunda tristeza. Lamento que Dante te haya abandonado y que estés enfrentando esta situación tan difícil. Hubo un silencio esperanzado al otro lado. Probablemente pensó que mi empatía era el preludio de una transferencia bancaria. Pero, continué, y la palabra quedó suspendida en el aire, cargada de peso. No voy a enviarte dinero. El silencio se rompió. ¿Qué? Exclamó Candelaria, su tono pasando del llanto a la incredulidad. ¿No me oíste? Estoy a punto de quedarme en la calle. Te oí perfectamente, respondí con la misma calma, y precisamente por eso no voy a enviarte dinero. El dinero no es tu problema, Candelaria, es un síntoma. Tu problema es que has vivido toda tu vida adulta creyendo que el mundo te debía algo, que merecías un cierto estilo de vida sin tener que trabajar por él. Primero fue tu padre, luego Dante, y siempre, en el fondo, yo. «Eso no es cierto», protestó, su voz llena de indignación. «Tú eres mi madre. Se supone que debes ayudarme». Te he ayudado toda tu vida, Candelaria. Te di una educación, un hogar, mi tiempo, mi amor incondicional. Pero hay una diferencia entre ayudar y ser un salvavidas perpetuo. Si te envío dinero ahora, solo estaré posponiendo la lección que necesitas aprender. La lección de que eres una mujer adulta, capaz e inteligente, y que tienes que hacerte responsable de tus propias decisiones y de tu propia vida. Pude oír su respiración agitada. Estaba procesando mis palabras, probablemente por primera vez en su vida. Palabras que no eran de consuelo ni de sumisión. «¿Así que, me vas a dejar hundirme?», susurró, su voz temblando de autocompasión. «No, no te voy a dejar hundirte. Te voy a dejar aprender a nadar», corregí. Yo tuve que aprender a nadar sola a los 54 años, después de que tu padre murió. Y tú, a los 32, tienes toda la fuerza y el tiempo del mundo para hacerlo. Será difícil, será humillante, como tú dices. Tendrás que tragarte tu orgullo, tendrás que trabajar duro, tendrás que vivir con menos. Pero al final del camino, la mujer que emerja será más fuerte y más real que la que es ahora. Hubo un largo, largo silencio.
Podía imaginarla en su pequeño apartamento, rodeada de las ruinas de su vida de fantasía, enfrentándose a una verdad para la que no estaba preparada. «Así que esta es tu venganza», dijo finalmente, su voz plana, desprovista de emoción, dejándome aquí para que sufra. «Te equivocas, hija», respondí suavemente. «Si quisiera venganza, habría disfrutado esta llamada, y no la estoy disfrutando en absoluto. Esto no es un castigo, Candelaria, esto es un límite. Es la primera vez en tu vida que te pongo un límite real. Y lo hago porque, a pesar de todo, todavía te amo. Y el amor verdadero a veces significa decir no. El amor verdadero significa creer que la persona a la que amas tiene la fuerza para salvarse a sí misma». Colgó sin decir adiós. Me quedé con el teléfono en la mano, mi corazón latiendo con fuerza. Había sido la conversación más difícil de mi vida. Cada instinto maternal en mi cuerpo había gritado para que se diera, para que la rescatara. Pero la nueva Minerva, la mujer que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que el mayor acto de amor que podía ofrecerle a mi hija en ese momento era, paradójicamente, mi negación. Le estaba dando la oportunidad que nadie me dio a mí hasta que fue demasiado tarde, la oportunidad de descubrir su propia fuerza. No sabía si la aprovecharía, pero, por primera vez, su futuro ya no dependía de mí. Y en esa dolorosa liberación encontré una extraña paz. Pasaron los meses. La primavera llegó a San Sebastián, pintando la ciudad de colores vibrantes. Mi vida encontró un ritmo apacible y satisfactorio. Mis mañanas eran para trabajar en Corazón de México, que ahora tenía una pequeña oficina con un empleado a tiempo parcial para ayudarme con la logística. Mis tardes eran para mis clases, mis amigas y mis paseos por la playa. Mis noches eran para leer, cocinar o simplemente disfrutar del silencio en mi terraza. No volví a saber de Candelaria. A veces la tentación de llamarla era fuerte, pero me contenía. Le había dado su espacio, su oportunidad de crecer. Ahora le tocaba a ella dar el siguiente paso, si es que alguna vez lo daba. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un mensaje con un asunto inesperado. Noticias de su antiguo jardín en Coyoacán. El remitente era Hélène Dubois, la nueva dueña de mi casa. Abrí el correo con curiosidad. Estimada Minerva, espero que este mensaje le encuentre bien y que esté disfrutando de su nueva vida. Le escribo porque sé cuánto amaba su jardín y quería compartir con usted que sus rosales están floreciendo de una manera espectacular esta primavera. Nunca había visto unos colores tan intensos. Adjunto algunas fotos. Hemos seguido los consejos que me dio y parece que a las plantas les gusta su nuevo cuidado. Cada vez que salgo al jardín, siento la energía y el amor que usted puso en él. Gracias de nuevo por habernos dejado un legado tan hermoso. Con mis mejores deseos, Hélène. Adjunto al correo había una serie de fotografías. Eran de mi jardín, mis rosales, cargados de flores rojas, rosas y blancas, la bugambilla trepando por la pared, una cascada de color fucsia, el pequeño huerto de hierbas aromáticas, exuberante y verde. Vi las fotos y sentí una oleada de emoción. Mi jardín, mi creación, estaba vivo y prosperando en manos de alguien que lo apreciaba. No había sido destruido. Mi legado continuaba. Le respondí a Hélène agradeciéndole el gesto tan amable. Y esa pequeña conexión con mi pasado, una conexión positiva y llena de belleza, me hizo darme cuenta de algo. Estaba lista. A la mañana siguiente, llamé a Iñaki. «Iñaki, soy Minerva. He estado pensando en la opción a compra del ático», le dije. «Ah, sí, aún le quedan un par de meses para decidir», respondió él. «No necesito más tiempo», dije con una sonrisa que él no podía ver, pero que seguro podía sentir en mi voz. «Quiero comprarlo. Quiero echar raíces aquí, Iñaki.
San Sebastián es mi hogar ahora. El proceso de compra fue sencillo. Con los fondos de la venta de la casa de Coyoacán, pude comprar el ático sin necesidad de una hipoteca. Unas semanas después, firmé los papeles en la notaría. Al salir a la calle, con las llaves que ahora eran permanentemente mías, sentí una sensación de solidez, de pertenencia, que no había sentido en años. Esa noche me senté en mi terraza. Ya no era una inquilina, era la dueña de mi casa, de mis decisiones, de mi futuro. El sol se ponía sobre la bahía, tiñendo el agua de tonos dorados y anaranjados. Pensé en el futuro. Tal vez un día Candelaria volvería a llamar, no para pedir, sino para compartir. Tal vez no. De cualquier manera, yo estaría bien. Mi felicidad ya no dependía de la aprobación o el amor de nadie más, dependía de mí. Recibí un correo de mi hermano Eliseo. Felicidades por la compra, hermanita. Papá y mamá estarían orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Sonreí. Sí, lo estarían. Y yo también. Estaba orgullosa de Minerva. Han pasado casi 2 años desde esa mañana en que dejé México. Mi vida aquí en San Sebastián es más rica y plena de lo que jamás imaginé. Corazón de México ha crecido. Ahora colaboro con artesanos de toda Latinoamérica y mis piezas se exhiben en galerías de toda Europa. Mis amigas Elspeth y Anke son mi familia elegida. Juntas hemos viajado, hemos reído hasta llorar y nos hemos apoyado en los momentos de duda. He aprendido a cocinar paella, a chapurrear euskera y, lo más importante, he aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Hace 6 meses recibí un correo electrónico. Era de Candelaria. No pedía dinero, no se quejaba. Era una disculpa. Corta, torpemente escrita, pero sincera. Me contaba que seguía trabajando en la clínica dental, que había empezado a ir a terapia y que estaba aprendiendo a vivir con lo que tenía. Me di cuenta de que tenías razón, mamá, escribió. Estoy aprendiendo a nadar. Le respondí con un simple, estoy orgullosa de ti. Nuestra relación, si es que vuelve a existir, se construirá sobre una base nueva, ladrillo a ladrillo, con honestidad y respeto. Quizás algún día venga a visitarme. Quizás no. He aprendido a vivir sin expectativas. Ahora mismo estoy sentada en mi terraza. El sol de la tarde calienta mi rostro y la brisa del mar trae consigo el olor a sal y a libertad. Sostengo una copa de vino Rioja y observo el sol comenzar su lento descenso hacia el horizonte. Pienso en el viaje que me trajo hasta aquí. En la traición que se convirtió en una bendición, en el dolor que me obligó a encontrar mi propia fuerza. La exigencia de mi hija de que encontrara mi propio lugar fue, irónicamente, el mayor regalo que nadie me ha dado jamás, porque me obligó a buscarlo no en un folleto de un asilo, sino en el mapa del mundo, en el mapa de mi propia alma. Tomé una decisión drástica. Corté lazos, vendí el pasado y me negué a seguir siendo la red de seguridad de nadie. En mi corazón he perdonado a mi hija, pero he elegido no volver a involucrarme en su vida de la misma manera. He elegido mi paz por encima de su comodidad. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿fui egoísta? ¿Fui una madre cruel por negarle ayuda a mi hija en su peor momento? ¿O, después de casi 60 años de poner a todos los demás primero, hice por fin lo correcto para mí? ¿Ustedes qué opinan? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si has vivido algo parecido, o si simplemente quieres compartir tu opinión, me encantaría leerte en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias, que, como la mía, demuestran que nunca es tarde para empezar de nuevo.